pero mire que ahorita están saliendo nuevas variantes frente al SARS-CoV-2 y pues vamos a ver qué sucede de aquí en adelante. Entonces, toda la receptividad en el día de hoy y preguntas que tengan, por favor, decirlas y no nos quedemos con los vacíos y en la medida de lo posible yo les podré responder. Bueno, entonces para comenzar, el orden de los factores no altera el producto, entonces quiero empezar con VIH, que es otro de los virus que al día de hoy no se ha podido generar una vacuna y que lo que nosotros debemos hacer es tratar de tener claro cuáles son esos mecanismos de contagio, el proceso de replicación del virus frente al individuo, qué es lo que le puede suceder, cuál es la viabilidad de que una persona pueda llevar una vida normal a pesar de la enfermedad, entender que esta no es una enfermedad exclusiva de personas homosexuales, promiscuas, drogadictos, que ese era el pensar de tiempo atrás, que solamente estas personas que tenían una vida disipada, que no tenían control de sus procesos a nivel de relaciones, se podía infectar. Eso ya creo que ustedes tienen que quitárselo de la cabeza porque cualquiera de nosotros podemos estar expuestos a infectarnos por este virus de diferente manera, ya sea por la vía sexual, ya sea porque me fui a colocar un tatuaje y no tuvieron la asepsia, ya fue porque fui al odontólogo y las herramientas que utilizó con un paciente positivo de VIH las utilizó conmigo, ya sea por donaciones de sangre, por múltiples factores y también entender de qué forma no se transmite la enfermedad, que ese es otro tabú que tenemos, porque no te vas a contagiar porque abraces a alguien que tenga VIH, no te vas a contagiar porque hables con esa persona, no te vas a contagiar porque compartas con esa persona, porque la tengas cerca, porque eso es lo que ha sucedido con los pacientes cuando son diagnosticados con la enfermedad de VIH, o sea, sufren el estigma social, el rechazo a nivel laboral, educativo, personal, bueno, de muchas maneras, y pues haciendo que las personas que una vez se dan cuenta de que están padeciendo la enfermedad, que se callan, o sea, que nadie lo sepa, pero es por lo mismo, porque entonces, si mis amigos saben que tengo VIH, entonces me van a rechazar. Si en mi trabajo saben que tengo VIH, pues me van a despedir. Si estudio en la universidad o en el colegio o donde sea, y si saben, pues también me voy a sufrir de bullying, voy a sufrir de muchas cosas. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, nosotros profesionales de la salud, una de las funciones o nuestra labor es promover y difundir el conocimiento que tengamos para que las personas en el común entiendan que esto es una enfermedad como cualquier otra, que lo que ataca es el sistema inmunológico, afectando lo que son nuestras células blancas, nuestros CD4, monocitos macrófagos, y que pues lo que hacen es destruir las células, nos inmunosuprime y pues estamos a merced de que cualquier enfermedad, llámese viral, bacteriana, parasitaria, nos ataque y nosotros no podamos cómo defenderla. Si hemos aprendido algo en este semestre, nos hemos podido dar cuenta que cualquier virus nos puede inmunosuprimir, ¿ya? Y nos puede suprimir hasta de tal manera que nos deja vulnerables ante cualquier tipo de enfermedad. Entonces, es claro entender que el VIH es una enfermedad que sí, que te inmunosuprime más que las otras, pero que también hay muchas otras enfermedades que te inmunosuprimen hasta peor que la misma enfermedad del VIH, porque el VIH es una enfermedad también de conciencia, es una enfermedad de cambiar tu estilo de vida, es una enfermedad de concientizarte, que es como cualquier otra, que debes llevar una vida sana en cuanto a hacer deporte, alimentarte bien, y pues aparte de eso, los fármacos. ¿Por qué les digo eso? Porque se han visto pacientes que consumen el tratamiento con los fármacos, con los antirretrovirales, pero como en su mente ellos no pueden concebir la idea de que están enfermos del VIH, pues entonces ellos hacen un bloqueo mental en sus cabezas, haciendo que el medicamento que esté consumiendo no le haga el efecto deseado. ¿Por qué? Porque estás estresado, porque estás deprimido, porque
O sea, no te sientes bien mentalmente. Dice que la salud no solamente es la parte física, sino la parte mental y la parte social. Entonces, estas personas tienen que tener un proceso mental de asimilación de la enfermedad y entender que deben hacer esos procesos para mejorar, ¿ya? Porque se ha visto que de esa manera va a tener los mejores resultados posibles. Entonces, es eso, no hay vacuna, lastimosamente. Y pues se ha visto que una persona con VIH, si se concientiza la enfermedad, si hace su tratamiento como debe ser, si cambia su estilo de vida, si cambia su mentalidad, puede ser una persona que puede durar viviendo muchísimos años más que una persona con diabetes, que una persona con cáncer como tal en sí, o con otras enfermedades que actualmente hoy nos están se están presentando. Entonces, es la concientización, es la parte mental, es el chip que tenemos que cambiar a nivel mental que nos permita salir adelante con las enfermedades. Bien, entonces, para comenzar, les voy a compartir un mini video de la fisiopatología del VIH. Voy a empezar por acá. A ver, tengo abierto, por acá, compartir, fisiopatología. El VIH, agente etiológico del SIDA o del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pertenece a la familia de los retrovirus humanos o la familia Retroviridae. Los virus de esta familia tienen una envoltura externa y en su centro tienen dos copias de ARN, así como una enzima importante para su replicación llamada transcriptasa inversa, la cual eventualmente convertirá ese ARN monocatenario en ADN bicatenario. El componente retro puede traducirse literalmente como que va hacia atrás o que se traduce hacia atrás. Y es que precisamente los retrovirus llevan este prefijo, ya que su replicación es totalmente inversa a la que ya conocemos. Tienen la particularidad de ser un virus ARN que al ingresar a la célula del hospedador a la cual infectan, su genoma ARN dentro de la misma se convierte en una molécula de ADN que luego se integrará en el cromosoma de la célula infectada, modificando por completo su genoma. ¿Qué hace posible esto? Lo cierto es que el mismo virus posee una enzima conocida como transcriptasa inversa, la cual se encarga de convertir el genoma ARN en una copia de ADN de doble cadena. Es importante señalar que el descubrimiento de esta enzima fue digno de un premio Nobel de Medicina para los virólogos estadounidenses David Baltimore y Howard Temmin. A pesar de que existen varios grupos de retrovirus capaces de infectar a una variedad inmensa de animales, solamente dos grupos principales pueden infectar a la especie humana. Estos son los oncorretrovirus, onco relacionado con tumores, y los lentivirus, que vienen de la palabra pausados. A diferencia de la mayoría de los virus envueltos que ya conocemos, los retrovirus no se transmiten a través del aire, del polvo o fómites en condiciones normales, como por ejemplo por factores que afecten la tensión superficial, sino que requieren del contacto íntimo con las fuentes de infección, por ejemplo, a través de líquidos corporales, de la sangre y de productos derivados de la misma. Una de las características más importantes de los lentivirus es que pueden persistir en los hospedadores infectados por largo tiempo, sin que hayan manifestaciones clínicas, hasta que la respuesta inmunitaria se ve alterada y resulte ineficaz, permitiendo así mayor replicación del virus, que se vuelve más citopático,
ocasionando la muerte de linfocitos T y de células infectadas como monocitos, macrófagos, células dendríticas, entre otras. Y es en este momento en el cual aparecen los signos y síntomas de esta enfermedad, y el individuo se vuelve mucho más susceptible a infecciones oportunistas. Todas las características mencionadas son propias del VIH tipo 1, el cual, como hemos mencionado, tiene efectos más drásticos al destruir los linfocitos TCD4, que son fundamentales para la efectividad y la regulación de la respuesta inmunológica, causando así lo que conocemos hoy en día como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El genoma del VIH está constituido por 2 moléculas de ARN monocatenario. Cada molécula de ARN contiene los 3 genes requeridos para la sobrevida del mismo en nuestro organismo. El primero, o gen POL, codifica las 3 enzimas que participan en la replicación. Estas son la transcriptasa inversa, o también llamada ADN polimerasa, que es la enzima responsable de la replicación del genoma. La segunda sería la integrasa, que es la enzima necesaria para la integración del provirus al genoma de la célula huésped. Y por último, pero no menos importante, la proteasa, que es la encargada de preparar a la partícula viral para salir de la célula. El segundo, o gen GAG, codifica la proteína 24, también llamada cápside, y la proteína 17, también llamada matriz. Finalmente tenemos al gen ENV. A su vez, codifica la envoltura lipídica del virión y a las glucoproteínas que así la conforman. La glucoproteína 41 o de transmembrana y la glucoproteína 120 o externa, que son muy importantes para la penetración del virus a la célula huésped, las cuales van a experimentar frecuentemente variaciones antigénicas. De esta forma, al microscopio electrónico revela un virión esférico con un diámetro aproximado de 100 a 140 nanómetros y de una estructura icosaédrica. La replicación del virus VIH comprende varias etapas. Cada una de ellas es crucial para el éxito de dicha replicación y son el principal blanco de los medicamentos antirretrovirales. Ahora observemos cómo el virus infecta al linfocito TCD4. La primera etapa constituye la adhesión del virus al linfocito. La entrada de este virus a la célula requiere la presencia de ciertos receptores de superficie, el CCR5 y el CXCR4. Estos receptores van a interactuar con proteínas complejas del virus, principalmente con la glicoproteína extracelular GP120 y la de transmembrana GP41. Cuando cada VIH se aproxima a un linfocito TCD4, las glicoproteínas 120 se unen a los receptores del CD4, proceso denominado acoplamiento o atracción. Esta unión genera un cambio conformacional, lo cual permite a la glicoproteína 41 que interaccione con los receptores CCR5, lo cual da origen a la segunda etapa, representada por la fusión de la envoltura celular con la membrana de la célula huésped. Como resultado, el virión pierde toda su integridad y su morfología característica, y el contenido genético del virus es vertido dentro de la célula. La matriz y la nucleocápside son digeridas por la célula y quedan libres las 2 cadenas de ARN y las 3 enzimas esenciales, integrasa, proteasa y transcriptasa inversa, las cuales van a protagonizar nuestro tercer paso, que es la síntesis del ADN viral. En esta,
La transcriptasa inversa tiene dos dominios catalíticos, el sitio activo de la ribonucleasa H y el sitio activo de la polimerasa. La polimerasa, usando nucleótides de la célula huésped, transcribe el ARN viral en una cadena ARN-ADN. Posteriormente, esta vuelve a la transcriptasa inversa, donde la ribonucleasa H de la misma escinde los fragmentos restantes del ARN y la polimerasa forma el ADN de doble hélice, también llamado provirus o ADN modelo, un estadio intermedio en el ciclo replicativo que servirá como molde para sintetizar el ARN viral. En la cuarta etapa, denominada integración, la integrasa se une al ADN viral, entra al núcleo y facilita su integración al ADN de la célula huésped. De esta forma, ahora el genoma de la célula contiene la información genética del virus de inmunodeficiencia humana. Finalmente tenemos nuestra quinta etapa, constituida por la síntesis de los viriones hijos. En esta, la ADN polimerasa de la célula huésped sintetiza un ARN mensajero, el cual migra al citoplasma, donde se dirige a los ribosomas presentes en el retículo endoplasmático rugoso, y sintetizan así las cadenas de proteínas de la envoltura viral. Posteriormente, salen del retículo endoplasmático y viajan hasta la superficie celular, donde se van a unir con otras proteínas de superficie que ya han sido sintetizadas. Al mismo tiempo, otros ARN mensajeros codifican la traducción de grandes cadenas proteicas, que son claves para la infectividad del virus. Estas empiezan a migrar a la superficie con dos ARN virales, donde se encuentran con las proteínas de la envoltura viral. Se unen y posteriormente emerge de la célula huésped un virión que aún es inmaduro, ya que las grandes cadenas proteicas requieren ser escindidas en sus partes individuales. Esta actividad la realiza la proteasa, permitiendo que se formen las estructuras propias del virus, dando como resultado un virus maduro, que ahora es totalmente infectante para todas las demás células. Cada virus de inmunodeficiencia humana se replica billones de veces al día, destruyendo las células del sistema inmune y causando la progresión de la enfermedad. La característica cardinal de la infección por VIH es la depresión, es decir, la disminución de los linfocitos TCD4. Y esto es el resultado del tropismo del virus por esta población de linfocitos que expresan el marcador fenotípico CD4 sobre su superficie. Al principio de la infección, los aislados del VIH son macrofagotrópicos. Sin embargo, todas las cepas del virus de inmunodeficiencia humana también infectan a los linfocitos primarios TCD4. Y conforme la enfermedad progresa y avanza en el tiempo, el tropismo va cambiando de los macrófagos a los linfocitos T. Es entonces cuando el virus es T-trópico. Las consecuencias de la disfunción de las células TCD4 causada por la infección del VIH es totalmente devastadora, debido a que el linfocito TCD4 desempeña una función totalmente decisiva en la respuesta inmunitaria humana. Este linfocito es el encargado de inducir de forma directa o indirecta una amplia variedad de funciones en las células linfoides
y las células no linfoides, incluidos algunos como la activación de macrófagos, las inducciones de funciones de las células T citotóxicas, las células natural killer y las células B. También estimula la secreción de factores solubles que además inducen el crecimiento y la diferenciación de todas las células linfoides, que afectan de alguna forma a las células hematopoyéticas. La mayor difusión del virus en la sangre a medida que el número de linfocitos TCD4 desciende guarda una relación totalmente directa con la evolución de los síntomas del SIDA. Y es que el VIH induce diversos efectos citopatológicos que de alguna forma matan a los linfocitos T. Entre estos factores se incluyen una acumulación de copias no integradas de ADN circular de su genoma, también el aumento de la permeabilidad de la membrana plasmática o la formación de sinsitios y la inducción de apoptosis. Mientras más receptores CD4 se expresen, más capacidad tendrá el VIH de matar a la célula. Es por esto que los macrófagos pueden escapar a la acción citolítica del virus. Entre los medios del VIH para escapar del sistema inmunitario tenemos la infección de linfocitos o macrófagos. Esto ocasiona la inactivación del elemento clave de la defensa inmunitaria. La infección de los linfocitos TCD4 auxiliares ocasiona la pérdida del activador del sistema inmunitario, así como la hipersensibilidad de tipo retardado. A esto se le suman las variaciones antigénicas y la glucolización intensa de la glicoproteína 120, que ocasiona la evasión de la detección de los anticuerpos. Los linfocitos TCD8 son críticos para controlar la progresión del VIH a SIDA. Estos linfocitos pueden matar a células infectadas por acción citotóxica y además produciendo factores supresivos que restringen la replicación viral, induciendo quimiosinas que además bloquean la unión del virus a su correceptor. Pero tenemos que recordar que el linfocito CD8 debe activarse con el linfocito CD4, por lo que disminuyen con el curso de la infección, ya que la célula blanco de la infección por VIH es el linfocito CD4, que es el encargado de la regulación de todas las respuestas de nuestro sistema inmunitario. Y si no tenemos al regulador que induce de alguna forma todas las respuestas necesarias para la eliminación del virus de nuestro organismo, entonces esta infección permanecerá en el tiempo y progresará al síndrome de inmunodeficiencia adquirida que actualmente conocemos. Es por este motivo que los medicamentos antirretrovirales lo que intentan realizar es disminuir la carga viral para que de alguna forma aumenten los linfocitos TCD4 y de esta forma se refuerce el sistema inmunitario del paciente infectado. Así, este podrá tener las defensas necesarias para evitar las infecciones oportunistas y las neoplasias malignas asociadas a ello. Ok. ¿Qué tal le pareció esa fisiopatogenia del VIH? Pues, profe, bastante interesante porque el mecanismo en el que se basa todo lo que es la infección y el cómo se mete al genoma es un poco nuevo para lo que veníamos viendo con otros virus. Sí, y eso es lo complejo del proceso. Y ahora les voy a mostrar un mini video en donde vamos a ver el ciclo de replicación que ya previo les habían dicho en el anterior, pero acá vamos a observar
¿cuál es el efecto de los retrovirales con respecto a lo que decían en el video? Que lo que quieren ellos, o sea, estos medicamentos que se le mandan al paciente, es inhibir la acción de las enzimas encargadas de la replicación, haciendo que la recuperación a nivel de las células CD4, TCD4, sean mucho mejores y pueda activar a las otras células que le van a ayudar a ese mecanismo de defensa. Porque ¿qué sucede con el VIH? El VIH es un lentivirus, es un virus que si usted se infecta y dependiendo la carga viral que entra a su organismo, pueden pasar muchos años y usted ni siquiera evidenciar que tiene la enfermedad. O en su efecto puede ser algo tan rápido, dependiendo de la carga que entra, que inmediatamente, y también por el estado de inmunosupresión que usted tenga con respecto a otras condiciones, pues haga que el virus se reproduzca más rápidamente, y una vez que el virus se activa de tal manera, eso empieza a dañar las células, que no alcanza a que el mismo cuerpo pueda reponerse frente al daño que sufre con respecto a las células de defensa de nuestro cuerpo. Entonces, eso es lo que no ha podido dejar que pues estas personas que llegan a la etapa SIDA, porque hay que entender que una cosa es, la persona tiene VIH, pero no necesariamente está en la etapa SIDA. Y ahorita vamos a entender con relación a eso qué tiene que ver. Entonces vamos a mirar este mini video que aquí es puro subtítulo, así que pues para que lo presten atención y leamos lo que nos dice acá. The replication of HIV-1 is a multi-stage process. Each step is crucial to successful replication and is therefore a potential target of antiretroviral drugs. Step 1 is the infection of a suitable host cell, such as a CD4-positive T lymphocyte. Entry of HIV into the cell requires the presence of certain receptors on the cell surface. CD4 receptors and co-receptors such as CCR5 or CXCR4. These receptors interact with protein complexes, which are embedded in the viral envelope. These complexes are composed of two glycoproteins, an extracellular GP120 and a transmembrane GP41. When HIV approaches a target cell, GP120 binds to the CD4 receptors. This process is termed attachment. It promotes further binding to a co-receptor. Co-receptor binding results in a conformational change in GP120. This allows GP41 to unfold and insert its hydrophobic terminus into the cell membrane. GP41 then folds back on itself. This draws the virus towards the cell and facilitates the fusion of their membranes. The viral nucleocapsid enters the host cell and breaks open, releasing two viral RNA strands and three essential replication enzymes: integrase, protease, and reverse transcriptase. Reverse transcriptase begins the reverse transcription of viral RNA. It has two catalytic domains, the ribonuclease H active site and the polymerase active site. Here, single-stranded viral RNA is transcribed into an RNA-DNA double helix. Ribonuclease H breaks down the RNA. The polymerase then completes the remaining DNA strand to form a DNA double helix. Now, integrase goes into action. It cleaves a dinucleotide from each 3' end of the DNA, creating two sticky ends. Integrase then transfers the DNA into the cell nucleus and facilitates its integration into the host cell genome. The host cell genome now contains the genetic information of HIV. Activation of the cell induces transcription of proviral DNA into messenger RNA.
The viral messenger RNA migrates into the cytoplasm, where building blocks for a new virus are synthesized. Some of them have to be processed by the viral protease. Protease cleaves longer proteins into smaller core proteins. This step is crucial to create an infectious virus. Two viral RNA strands and the replication enzymes then come together and core proteins assemble around them, forming the capsid. This immature viral particle leaves the cell, acquiring a new envelope of host and viral proteins. The virus matures and becomes ready to infect other cells. HIV replicates billions of times per day, destroying the host's immune cells and eventually causing disease progression. Bueno, en este no decía, pero entonces, ¿qué sucede con los antirretrovirales? Dentro del tratamiento que se le dan a estos pacientes, llamada la poliquimioterapia, porque es como más de 5 medicamentos que los pacientes tienen que tomar, la gran mayoría de ellos, o sea, la función que tienen es inhibir la acción de estas enzimas, ¿ya? Porque si nosotros impedimos que estas enzimas actúen, pues no se puede dar el proceso como lo vimos anteriormente, de la replicación del virus. Y entonces esto hace que la carga viral empiece a bajar un poco con relación a lo que viene teniendo el paciente y permita que se pueda recuperar y se pueda dar una mayor producción de estas células de defensa. Por eso, uno de los exámenes de control que se hacen a los pacientes para ver si el tratamiento está teniendo resultado o no es carga viral, ¿verdad? Recuento de linfocitos C4 y CD8, y ahí es donde el médico puede ver si el tratamiento está sirviendo o no está sirviendo. ¿Por qué? Porque entonces se supone que si está dando los resultados esperados, vamos a encontrar disminución de carga viral versus aumento del recuento de los linfocitos CD4 y CD8. Ya, eso es como ahí mirando el tratamiento, y pues ya hay otros exámenes que se le realizan a los pacientes. Entonces, virus, pues como ya sabemos, porque creo que no es desconocido para ustedes el tema, forma parte de los retrovirus, que ellos están clasificados de diferente forma. Están unos oncovirus que tienen predilección por producir cáncer, pero no es su naturaleza, como les decía al principio de la clase. Y están los lentivirus, y ahí tenemos el virus del VIH tipo 1 y tipo 2. Dice que el tipo 1 es el epidémico, o sea, es el que más comúnmente nos afecta y el que puede llegar a la etapa SIDA, y el tipo 2 es menos frecuente en las poblaciones y pues no es tan grave, o sea, no llega como a esa etapa ya mortal para ciertos individuos. Bueno, entonces voy a mostrarle. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Vamos a subir acá. Diagnóstico. Diagnóstico. Bueno, como ya les hablé, estoy yéndome como a lo más específico. No quiere decir que esto sea solamente, porque igual tenemos que mirar características de la familia de los retrovirus, pero pues estamos enfocándonos en lo que es el VIH, en lo que ustedes van a tener dentro de sus consultas, pacientes que van a llegar con alguna sintomatología, y recordemos que ellos no van a tener una sintomatología específica
en cuanto a lo que refieren, pues porque como ya sabemos, el virus del VIH lo que hace es vulnerar y destruir las células de defensa. Entonces, ese paciente puede llegar con cualquier enfermedad o con varias enfermedades de orígenes diferentes, ya sea por parásitos, por hongos, por virus, por bacterias. Claro que en este punto se ha visto que estos pacientes cuando están en esa etapa SIDA, pues ya de las enfermedades que más se atacan son las virales, bacterianas y micóticas, ¿no? Que son las que como que más los vulneran. Entonces, ahí lo que usted tiene que mirar es cómo hacer esa anamnesis, esa indagación en el paciente de cómo es su vida, porque, o qué le va contando él dependiendo. No, frecuentemente me vivo enfermando de todo, porque la gente cuando vive enferma todo el tiempo, lo primero que le dicen, oye, tú estás inmunosuprimido. Bueno, no estamos diciendo que tenga VIH, sino que es esa relación, ¿no? Que las enfermedades van asociadas al estado de inmunosupresión que tú tengas, ¿sí? Cómo estás fortalecido tú inmunológicamente. Entonces, lo que tenemos que mirar es cómo las personas se pueden inmunosuprimir y dependiendo el estilo de vida que lleven, pues uno puede hacer una correlación y orientación en cuanto a si tiene o no tiene la enfermedad. O también que el paciente sea sincero y le diga que tiene una alta sospecha de que pueda estar padeciendo la enfermedad. Entonces uno ahí sí ya va con esa impresión diagnóstica y empezar a hacer esa evaluación del paciente, porque pues igual esta es una enfermedad que vamos a tratar la sintomatología y pues aparte vamos a darle esta medicación, pero estos son medicamentos, la gran mayoría son muy fuertes, son teratogénicos, son muy tóxicos, algunos producen daño a nivel hepático, ¿no? O sea, es complicado. Es más, hay gente que los deja de consumir y cambiando su estilo de vida y cambiando ese chip mental, pues también les ayuda muchísimo a ese fortalecimiento de su inmunidad. El consumo, hay premios Nobel en medicina que han dicho que el consumo de los antioxidantes son muy importantes en cuanto a la mejora de salud. Entonces, en este caso, pues siempre la alimentación acompañada al tratamiento farmacológico pues le va a servir a los pacientes como tal. Entonces, inicialmente, cuando una persona está sospechando de que tiene la enfermedad de VIH, hay que tener en cuenta varios factores, ¿no? Y como este es un lentivirus, si usted tuvo un contacto con una persona y sospecha que esa persona lo contagió, pues usted tiene que mirar cuándo fue ese contacto. Porque pues si usted tuvo un contacto ayer, antier, y quiere ya saber si lo contagiaron o no, y se hace una prueba, pues obviamente esas pruebas le van a salir a usted negativo. Porque el virus necesita un proceso para poder evidenciarse, ¿no? Y lo otro es, pues, la carga viral. Pues si la carga viral fue mucha, pues la probabilidad de que salga positivo va a ser así, pero como le digo, tiene que esperar un tiempo. Si la carga viral fue muy poco y usted inmunológicamente estaba fortalecido, puede que no lo haya alcanzado a infectar, porque esa es la otra, chicos y chicas. No necesariamente una persona que tuvo un contacto con alguien positivo de ende se tenga que enfermar sí o sí, porque como les decía, hay un fortalecimiento inmunológico que permite repeler la carga viral que entra. Si la carga viral es muy baja, puede que no alcance a llegar más allá y un mismo mecanismo y tu cuerpo permita que lo pueda repeler y que no entre y produzca daño. Entonces hay muchos factores asociados frente a eso. Entonces hay una cosa que se llama periodo de ventana. Entonces en este periodo de ventana es un periodo de ventana que vamos a darle al cuerpo más o menos un periodo de 3 meses a ver si de aquí a 3 meses cómo le van a hacer las pruebas a ese paciente. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando una persona tuvo un contacto con un paciente sospechoso de VIH? Pues hacerle como esa profilaxis en cuanto a darle medicamentos para que puedan repeler o disminuir en el caso de que el paciente haya sido infectado, pues darle una carga viral. Eso ya es un protocolo que se define con relación a estos contactos con pacientes sospechosos de VIH. Y pues
Para eso hay una guía de salud pública, así como les hablaba de la guía de salud pública para tuberculosis, hay una guía de salud pública para VIH por el Instituto Nacional de Salud, en donde nos hablan cómo es el protocolo, cómo es el seguimiento que se le tiene que hacer a estos pacientes, porque esto también tiene que notificarse. Pero a diferencia de las otras enfermedades de salud pública, en este caso hay que ser muy cuidadosos con estos pacientes en el manejo que se le dé por el estigma social, porque no se les puede obligar tampoco a que evidencien su enfermedad. Y lo otro es que para poder hacerle una prueba de VIH tienen que firmar un consentimiento informado. ¿Ya? El paciente sí o sí tiene que aceptar que se le haga la prueba y que el resultado debe darse de forma personalizada, en secreto, y no a voz populis, porque, pues, como le digo, es él, es la vida de él. Entonces, eso se tiene que hacer y no es fácil llevarle un seguimiento a estos tipos de pacientes positivos para VIH. Entonces, siempre se están haciendo las campañas a nivel de Cruz Roja, se hacen campañas a nivel de las instituciones de salud, se hacen campañas para hacer los famosos tamizajes, para ver búsqueda de pacientes positivos. Entonces, se hacen pruebas rápidas, es lo que hablamos los screeners de tamizaje, pruebas rápidas, para mirar o estimar cómo está la población frente a esta enfermedad. Bien, entonces, pues inicialmente lo que vamos a hacer, si un paciente ya después de ese periodo de ventana, hacer la famosa prueba de ELISA, que es una prueba semiautomatizada, en donde vamos a visualizar si el paciente tiene o no tiene la enfermedad. Entonces, inicialmente te puede salir una prueba de ELISA negativa, luego se espera un tiempo y se hace otra prueba para hacer como el confirmatorio si sí o no el paciente es positivo. Y lo otro es, en tiempos anteriores se manejaba mucho lo que es la prueba de Western Blot, que es una prueba que me va a mirar ya específicamente las proteínas como la GP120, la GP120, la GP41, que es como la prueba confirmatoria. Pero pues el Western Blot pues, es una prueba costosa, es una prueba que también a veces es muy compleja. Entonces se dice que en la actualidad ya con una prueba de ELISA positiva, el paciente se le puede dar seguimiento. Es más, con una prueba positiva hasta rápida. No sé si el jefe está por ahí, Rubiano. Entonces, se hacen Señora. Usted sabe más de esto que yo. Ahorita en el nuevo protocolo para VIH, ¿cuáles son las pruebas que se están manejando para ya decirle a un paciente, bueno, usted es un paciente positivo para VIH? Comparta qué sabe usted de eso. Pues con el ELISA se manda a infectología. Ok, bien. La ELISA es la que está manejando, ¿verdad? Sí, señora, con ELISA de infectología y ya con eso se inicia el manejo por especialidad. Ok, sí, entonces, bueno, así es como se empieza pues a manejar que estos pacientes, hay personal de salud a cargo de manejarlos, visitarlos, concientizarlos de la enfermedad, como les digo, no solamente es con fármacos, sino que ellos tienen que cambiar su condición y su estilo de vida. Entonces, se le hacen pruebas complementarias, obviamente para mirar ese recuento del linfocito CD4, CD8, la carga viral, para ver inicialmente cómo está ese paciente en cuanto a ese recuento en sí de ellos y evitar que pueda llegar a esa etapa SIDA, que es la que no queremos para estos pacientes. Y otras pruebas adicionales, hacemos hemogramas, que es el mismo cuadremático, parcial de orina, vaciloscopia para mirar si tiene tuberculosis, parasitología, si tiene parásitos, y todos esos parámetros los estamos evaluando. Okay, entonces tenemos los métodos directos, los métodos indirectos, métodos directos, aislamiento virales, cultivos, la prueba de PCR, y métodos indirectos, pues ahí tenemos los test rápidos, el prueba de ELISA y la prueba de Western Blot. Bien.
la prueba ELISA, eso ya es como decir el método. Y el Western Blot, como les decía, va a mirar ya de forma muy específica la parte del genoma viral, y lo que va a ver es las proteínas que si nosotros las poseemos, pues entonces ya sí o sí nuestro virus está en nuestro organismo. Entonces nos dice que un resultado positivo dice cuando dos bandas presentan intensidad mayor a 1, positivo en relación al control, bandas como que se encuentra la proteína P24 a nivel de la envoltura y la presencia de la GP120, GP41, P31, P24 y P17 en relación al VIH-1. Entonces, por eso es que ya el Western Blot es como la prueba, como dice Reina, confirmatoria del VIH. Pero ¿qué ha sucedido con este tipo de pruebas? Resulta que en otros países se han dado cuenta que cuando una persona era positiva en el uno, en el otro no lo era. Entonces, ahí había como esa disparidad o esa discusión de que dice, bueno, soy positivo acá, pero me lo haga allá y salgo negativo. Entonces, no manejaban con los mismos parámetros o esquemas para poder dar un diagnóstico confiable. Entonces, ha tenido como mucho debate estos procesos, y pues ahora se está manejando lo que es la parte de ELISA. Bueno, y las pruebas complementarias que ya les había dicho. Entonces, acá más adelante nos habla de los recuentos. ¿Cuánto es lo normal que yo debo tener de CD4 o CD8 para decir, oye, tú estás ok? Dice que nosotros los valores de referencia van de 600 a 1500 células por milímetro cúbico de sangre de CD4 positivo, y de CD8 de 300 a 800 células por milímetro cúbico de sangre. Entonces, como vemos, la relación es 2:1, o sea, yo tengo el doble de CD4 que de CD8. Y como ya les había dicho, necesitamos que la CD4 esté en óptimas condiciones para que pueda sensibilizar la producción de las otras células que sirven de mecanismo de defensa. Pero esto es lo que hacemos, miramos y valoramos, y lo que esté por debajo, inferiores, mira acá miramos, cuando está entre 50 y 200, se incrementa el riesgo ya de que estos pacientes puedan sufrir de enfermedades oportunistas. Ya cuando está inferior a 100, a las infecciones que más van a acarrear son las infecciones por hongos, y cuando ya está por debajo de las 50 células, ya es un paciente que está en la etapa SIDA. Entonces, hay gente que dice, ay, no, él tiene SIDA. No, o sea, por favor. O sea, una cosa es un paciente que está infectado por el VIH, y otra cosa es un paciente que está en la etapa SIDA. No todos los pacientes infectados por VIH terminan en la etapa SIDA. Hay pacientes seronegativos que la transmiten, pero no la padecen. O sea, nunca van a llegar a la etapa SIDA, pero sí pueden infectar a otros con el virus de la inmunodeficiencia adquirida. Entonces, como les hablaba, el tratamiento es mediante fármacos, que son como más de 5 medicamentos. Eso ya ustedes lo conocerán en farmacología, lo que llamamos la poliquimioterapia. Se supone que eso lo tienen que tomar para toda la vida, pero pues eso también tiene sus efectos secundarios negativos. Y lo otro, pues el cambio del estilo de vida, el cambio en cuanto a la parte de la salud física y mental. Con respecto a cómo se hace un diagnóstico pediátrico, entonces se mira la presencia de la IgG materna en el recién nacido. Entonces se hace un seguimiento de estos durante 15 a 18 meses por medio del Western Blot, y también se hace una detección de antígenos o también por medio de la prueba PCR. La prueba rápida nos va a permitir el tamizaje para mirar cómo está la población en cuanto a VIH-1 y VIH-2. La prueba de ELISA pues nos va a permitir ya detectar los anticuerpos de estos dos tipos de VIH. Y también, pues, como les decía, está la de Western Blot, que es como ya la final, pero pues
ahorita solamente con ya tener un diagnóstico positivo de ELISA se puede empezar a hacer el tratamiento a estos pacientes. Entonces, el seguimiento, recuento linfocitario, carga viral, evaluación clínica del paciente, en sí es lo que más podemos hacer. ¿Y cómo tenemos que prevenirlos? Pues bueno, si usted va a tener relaciones sexuales, si no tiene una pareja fija, segura, utilizar el preservativo, ¿ya? Es lo ideal. También tener en cuenta que todo el procedimiento que usted le vayan a realizar en cualquier parte debe ser con material desechable, por lo menos la gente que se tatúa, o la gente que se va a colocar un PIR, cosas así, pues tener en cuenta todo eso. Como ya les decía, no te vas a contagiar porque abraces a alguien, porque hables con esa persona, porque compartas tiempo con esa persona, no te vas a infectar por la enfermedad en ese sentido. Y con respecto a la forma de replicación, este virus comienza con un ciclo lisogénico, se camufla y dura mucho tiempo en tu cuerpo y luego pasa a la etapa lítica, que es ya la destrucción a nivel celular, o sea, es de los virus que puede tomar dos vías replicativas del virus como tal. ¿Tienen preguntas? ¿Cómo voy? ¿Voy muy rápido? ¿Sí? ¿Han entendido? Hello. Pues creo que yo sí entendí. Ok, muy bien, Juan David, gracias. Stephanie, gracias. Brigitte, muchas gracias. Bueno, entonces, como les decía, del VIH se ha hablado muchísimo, pero pues igual lo importante es que usted tenga claro cómo es el proceso, el mecanismo, el cuidado y la vía que se tiene que darle a estos pacientes. Usted nunca le puede hacer un examen de prueba de VIH a un paciente a escondidas y su permiso, porque se puede estar ganando una demanda. Y lo otro es que uno tiene que estar seguro del diagnóstico que le va a dar a ese paciente y concientizarlo de que es una enfermedad como cualquier otra enfermedad y que él depende de él salir adelante de la misma, porque esta es una enfermedad que vulnera, nos asusta, ¿ya? Y pues no queremos tener a nadie cerca y eso no debe ser así, porque es una enfermedad como cualquier otra. Lo importante es atacar a tiempo y cuidarlos. Y por eso es importante los controles prenatales que se le hacen a las mujeres embarazadas, detectar a tiempo si la persona es positiva para VIH, para prevenir que ese fruto, o sea, su hijo, pueda nacer libre de VIH, porque esos casos se han dado, ¿no? Que a pesar de que la mamá es positiva para VIH y se empieza a tratar a tiempo, pues el niño puede nacer libre de VIH y saber que no puede tener un parto normal, sino que debe ser por cesárea y que tampoco se le debe alimentar con leche materna, porque es otra de las vías por las cuales se pueden infectar. La carga viral es menor, pero igual, en el caso de la leche materna es menor, pero igual no se debe dar al alimentarse con leche materna. Bien, vamos a pasar a BPH, que es otra de las enfermedades que hoy en día, pues en el caso de nosotras las mujeres, pues se ha constituido como el que causante, el mayor causante del cáncer de cuello uterino. ¿Listo? Entonces, para comenzar, voy a compartirles también un mini video, me parece muy interesante, en relación al ciclo del virus y ya pues ya sí comenzamos a entrar en materia con el mismo. Un momentico. BPH. Los virus.
del papiloma humano, también denominados VPH, conforman un grupo de más de un centenar de virus relacionados que infectan a las personas. La mayoría de los VPH pueden causar verrugas comunes de la piel, generalmente en las manos o los pies. Sin embargo, unos 40 tipos de VPH infectan a los genitales, que son los órganos sexuales en el exterior del cuerpo. Estos VPH causan las infecciones más comunes de transmisión sexual, enfermedades transmitidas de una persona a otra a través de la actividad sexual. Algunos VPH genitales son de bajo riesgo y solo pueden causar verrugas en los genitales y el ano y alrededor de estos, de las mujeres y los hombres. En raras ocasiones, estos VPH también pueden causar verrugas dentro de la boca y la garganta. Otros VPH genitales son de alto riesgo. Pueden producir cáncer en el extremo inferior del útero de una mujer, denominado cuello uterino. Con menos frecuencia, estos VPH pueden producir otros cánceres genitales, anales u orales, tanto en mujeres como en hombres. Es importante saber que la mayoría de las infecciones por VPH no causan síntomas, y los VPH genitales de bajo riesgo, que causan las verrugas, no son una causa importante de cáncer. Las personas infectadas, ya sea con VPH genital de alto riesgo o de bajo riesgo, lo transmiten a través del contacto de piel a piel durante el sexo vaginal, anal u oral. Para que ocurra la infección, el VPH entra a través de pequeños cortes en la piel alrededor o dentro de la vagina o pene, la garganta o el ano. El virus llega hasta las células en la parte inferior o basal, capa de la piel, y las infecta. Como las células infectadas se dividen, el virus comienza a hacer copias de sí mismo. Con el tiempo, las células infectadas se trasladan a través de las capas de la piel y liberan nuevos virus que pueden transmitir la infección a otras células. Para la mayoría de la gente, las células del sistema inmune pueden destruir a las células infectadas junto con el virus dentro de los 2 años. Pero, en algunas personas, el sistema inmune no es capaz de destruir todos los virus, dando lugar a una infección que no desaparece. Las células infectadas por VPH pueden multiplicarse durante varias semanas o meses. Si las células se infectan con VPH de bajo riesgo, comienzan a formar verrugas alrededor de los genitales. Si el VPH es de alto riesgo, puede dañar el material genético de las células, haciendo que las células se vuelvan precancerosas. Durante un periodo de años, un tumor canceroso se puede formar lentamente a medida que las células dañadas continúan multiplicándose. El tipo de cáncer más común de VPH genital de alto riesgo es el cáncer de cuello uterino. No hay cura para ningún tipo de infección por VPH. Sin embargo, la vacuna Gardasil puede ayudar en la protección contra 2 de los VPH de alto riesgo más comunes que causan cánceres genitales. La vacuna también protege contra 2 de los VPH de bajo riesgo más comunes que causan verrugas genitales. Para una mejor protección, las niñas y los niños preadolescentes deben recibir 3 dosis de la vacuna en un periodo de 6 meses antes de que participen de cualquier actividad sexual. La vacuna inyecta proteínas muertas de virus VPH en el torrente sanguíneo. Estas proteínas no causan infección. Pero, las proteínas estimulan a determinadas células inmunitarias para que creen marcadores, denominados anticuerpos, que puedan identificar estos VPH. Más tarde, si las versiones vivas de estos virus invaden la piel, los anticuerpos las reconocen y se unen a ellas. Estas células inmunitarias destruyen los virus marcados, lo que impide que se produzca una infección. Es importante señalar que la vacuna no protege contra otros tipos de VPH no incluidos en la vacuna. La vacuna tampoco trata de forma confiable las células que ya están infectadas. Los VPH genitales de alto riesgo que causan cáncer cervical son más tratables cuando se diagnostican a tiempo. Las mujeres deben hacerse una prueba de Papa Nicolau para ver si su cuello uterino tiene células anormales o precancerosas, incluso si han recibido una vacuna contra el VPH,
Consulte con un profesional de atención médica para averiguar con qué frecuencia debe realizarse esta prueba. Durante este procedimiento, el médico recolectará una pequeña muestra de células del cuello uterino. Estas células serán examinadas en un microscopio para ver si son anormales o cancerosas. Otra prueba de VPH buscará material genético de los tipos de VPH de alto riesgo. Cuando una prueba de Papa Nicolau y la prueba del VPH se hacen juntas, se llama prueba conjunta. Si estas pruebas muestran células anormales, el médico recomendará un tratamiento específico según la edad de la mujer, el historial médico y la anomalía de sus células. Aunque no existe una cura para la infección por VPH, tanto las células anormales como las cancerosas pueden ser tratadas. Algunos tipos de VPH pueden causar verrugas comunes de la piel o verrugas genitales. Las verrugas pueden desaparecer sin tratamiento a medida que el sistema inmunológico combate la infección por VPH. Si las verrugas son dolorosas o no desaparecen, visite a un médico para que pueda examinarlas a fin de determinar la mejor manera de eliminarlas. Aunque puede tratar las verrugas comunes en su hogar, no trate las verrugas genitales usted mismo. Los procedimientos para eliminar ya sea verrugas comunes o verrugas genitales son congelación con crioterapia, quemadura con corriente eléctrica, denominada electrocauterización, o extirpación quirúrgica. Para obtener más información, consulte a un profesional. Bueno, aquí un preámbulo del VPH. Bien, vamos a... Listo, entonces el VPH es un virus latente. Una vez que tú has tenido contacto con este virus y has resultado infectado, ya sea de forma sintomática o asintomática, se va a quedar ahí para toda la vida. Ese es un virus que pertenece a la familia Papillomaviridae y aproximadamente se conocen 100 serotipos de diferente antigenicidad, unos benignos, otros de tipo malignos, que son los causantes de cáncer. Es un virus no encapsulado, icosaédrico, relativamente pequeño y de tipo ADN. Algo de la historia del VPH dice que casi 30 años se había sugerido que este virus era el agente causal de del cáncer de cervix o cáncer de cuello uterino. Esta idea ya pues se consolidó y la ratificó el profesor Harald Surhausen, el cual tuvo premio Nobel en el 2009, y pues actualmente ya se empezó a establecer que este virus era el causante de, de la gran mayoría de los cánceres de cuello uterinos. El VPH es un virus que puede causar verrugas, como ya les había dicho, pues estas verrugas por lo general son inofensivas, son benignas y se pueden remover por diferentes mecanismos, ya sea por mecanismos químicos, ya sea por mecanismos quirúrgicos, por cauterización. Lo que más nos preocupa son esos virus que causan cáncer. Estos tipos afectan lo que son genitales y se adquieren a través del contacto sexual con parejas infectadas. Debe haber un contacto íntimo para uno poder infectarse de las mismas. Entonces, en relación a eso, tenemos que clasificar esos serotipos que producen VPH en de bajo riesgo y de alto riesgo. Se supone que los de bajo riesgo son los que van a causar, ¿qué? Verrugas. Y los de alto riesgo son los que van a estar relacionados con cáncer de cuello uterino, también puede producir cáncer de vulva, vagina, ano, cáncer de pene, en el caso de los hombres. Bueno,
Se demostró por primera vez la existencia de él a raíz también del invento del microscopio electrónico. También se empezó a identificar el papiloma plano que lesionaba lo que era la parte de la cervix, y también se hizo un aislamiento del mismo en tejido ya de mujeres con cáncer de cervix por métodos de hibridación. Bueno, dentro de los de alto y bajo riesgo, tenemos los de bajo riesgo, en especial el 6 y el 11, que son los causantes de las verrugas genitales. Y de alto riesgo tenemos muchos, como ustedes ven acá. Por eso es que también les decía en el video que no era suficiente colocarnos la vacuna y decir ya no nos vamos a controlar, no vamos a seguir haciéndonos seguimientos, porque hay otros serotipos que pueden producir cáncer, y ahí tenemos 31, 33, 35, 45 y 58. Pero dice que los más epidémicos, los que se han visto más relacionados con cáncer, es el 16 y el 18. Por eso es que la vacuna Gardasil, que es tetravalente, viene con los serotipos 16, 18 para cáncer de cervix y 6 y 11 para verrugas genitales. Se dice que el 16 va a ser el principal asociado a cáncer de cervix de un 40 a un 70%. Y acá tenemos otro cuadrito en donde nos habla genotipos o serotipos causantes de verrugas, porque no solamente a nivel de los genitales nos pueden salir verrugas por VPH, también a nivel cutáneo, en nuestras manos, en nuestras caras, en nuestros pies. Entonces, por eso aquí tenemos verrugas cutáneas, la 1, 2, 4 y 10, verrugas genitales. Bueno, yo ahí ya les compartí la presentación, que ustedes ya van a poder mirar, pero para que vean cómo están clasificados. La prevalencia del 18 va a ser menor en relación al 16 para el cáncer de cuello uterino. También está asociado a adenocarcinomas, adenoescamosos, asociados también a cánceres de rápida evolución. Bien, ¿cuáles son esos factores asociados de riesgo para que una mujer pueda ser afectada por el VPH? Entonces se dice edad jóvenes, número de parejas que tengan, que la primera relación sexual la tenga muy temprana edad. Entonces ya de ahí de entrada tiene que empezar a cuidarse y conocer de todas las enfermedades a las cuales puede estar expuesta. También que la pareja masculina lo tenga o lo haya tenido y que no se evidencie, porque por lo general el hombre es más asintomático que la mujer. Y otra cosa importante, el hecho de que tú seas asintomático no está exento de que se pueda transmitir la enfermedad. Esos son los que más preocupan, ¿no? Porque pues no tiene síntomas, pero sí tiene el virus ahí activo para uno contagiarse. Bien. En relación al ciclo, posee dos tipos principales de genes, que son los genes tempranos, tipo E, y los genes tardíos, que es tipo L. Los E, la función principal de ellos, van a actuar como en esa etapa temprana del ciclo de replicación, manteniendo lo que es el DNA y en los procesos de replicación y transcripción. Y el L, que viene siendo el tardío, viene a codificar o hacer la codificación de las proteínas que se encuentran a nivel de la cápside, para poder entonces entender cómo son las etapas que siguen para ensamblaje y ya la replicación como tal del virus, y se produzca la partícula viral. ¿Dónde se van a expresar estos genes tempranos? Se van a expresar en lo que es en las capas inferiores, y los tardíos en las capas superiores superficiales del virus como tal. Bueno, y acá pues habla, se mira en este dibujo cómo es la expresión de estos genes en cuanto a la multiplicación de los mismos. Ahorita más adelante les voy a mostrar un mini video de cómo es la replicación del virus y cómo se van haciendo una proliferación a nivel de las células cuando pues, ya hablamos de lo que es un NIP1, NIP2 o NIP3. Bueno,
Importante esto, porque a veces he escuchado que la gente dice, no, que si yo voy al baño y me siento y de pronto una persona que tenía el VPH se me va a pegar. No, eso no funciona así. Entonces, eso es claro lo que nosotros tenemos que conocer para poder darle esa información a las personas. Entonces, uno, requiere de ese contacto sexual, piel a piel, genital con genital, mucosa con mucosa, líquido corporal con líquido corporal, para que se pueda transmitir la enfermedad. Y como les dije anteriormente, también tiene que haber un proceso de cuál es la carga viral que está entrando, porque yo también puedo repeler al virus y no infectarme, pero bueno. También se facilita la transmisión por las microabrasiones del epitelio durante el coito, o sea, cuando las personas están teniendo la relación sexual, a veces hay laceraciones a nivel de nuestras partes íntimas, internas, entonces eso también hace que sea más rápido el acceso del virus a la persona. Generalmente se pueden dar infecciones multifocales, también es posible la transmisión mediante oral genital cuando se hacen las prácticas sexuales orales, manual genital, pero son menos frecuentes en relación a hacerlo pues de la forma normal. Peniana vaginal también es de las más comunes que se pueden presentar, y también se ha observado infecciones en los primeros años después de la primera relación sexual que tienen las personas. Bueno, esta es otra cosa porque pues hay niños o niñas que pueden estar siendo abusados por familiares, amigos, por sus propios papás, y pueden llegar ahí con algún tipo de lesión. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta porque les puede llegar a su consulta. Entonces, la transmisión vertical se da en el sentido de que si la mujer está embarazada, podría pasarle el virus al feto, pero pues eso tendría que ser la carga viral muy fuerte para que suceda, porque a veces resulta que puede que ella esté infectada y no necesariamente puede llegar y afectar, ¿no? Entonces, ahí se miran varios factores. La transmisión perinatal es aquella que se puede producir a nivel del parto, en el recién nacido, si hay lesiones a nivel de la vagina, pues, y ese contacto íntimo que tenga el bebé a la hora de salir por el canal, pues también lo puede infectar. Bueno, esto también tiene que ver mucho con la parte de... Bien, periodo de incubación puede ir de 6 semanas a 8 meses. No es un virus tan rápido, pues también se toma su tempito. Dice que hay un promedio aproximado de 3 meses para que se produzca el proceso de la incubación y se empiecen a evidenciar alguna sintomatología. Y como siempre lo digo, todo depende del estado inmunológico del paciente. La fase de contención va a depender obviamente de la respuesta que presente el paciente y de los tratamientos que se puedan dar. Y la fase tardía pues ya viene siendo mucho más avanzado, donde vamos a encontrar algún tipo de lesiones, alguna clínica que el paciente esté refiriendo, y pues ya en ese momento empezarían a mostrarse cierto tipo de neoplasias. Entonces, a nivel de las infecciones, en el caso de nosotras las mujeres, con respecto a la infección que se dé del cuello uterino, se dice que puede evolucionar de 3 modos diferentes. Uno, persistente, en donde se va a dar la forma latente a nivel de las mucosas sin dar lesiones visibles. Remisión, pueden desaparecer en algunos casos de forma espontánea, o sea, llegaron pero se fueron con la misma. Y la progresión es que ya esa carga viral está
mucho más alta, hay un riesgo inminente en ya evolucionar a una neoplasia, a un cáncer. Bueno, en cuanto al diagnóstico, utilizamos el Papa Nicolau, las famosas citologías. Nosotras las mujeres tenemos que tener claro que automáticamente en el momento que tú empiezas a tener relaciones sexuales, debes hacerte tus citologías de control todos los años, así sea cada 6 meses o cada año, pero no dejar de hacerte tus citologías porque es una medida de prevención y de control para en el momento que pueda haber alguna situación anómala y detectarla a tiempo es lo mejor. Y en el caso de los hombres, hay un examen que se llama la peneoscopia. Otros métodos, tenemos la prueba PCR, también detección del virus por medio de microscopía, métodos inmunohistoquímicos, cultivos, serologías. Entonces, miremos signos y síntomas, cuáles son esas verrugas, dónde pueden aparecer. Entonces, tenemos en el lado de las verrugas genitales, en las mujeres, las zonas más frecuentes donde las vamos a encontrar va a ser vagina, vulva y uretra. En los varones, pene, uretra y escroto. A nivel cutáneo, tenemos verrugas comunes que las van a encontrar en las manos, en los pies, pero también pueden aparecer en rodilla y codo, que se pueden confundir con los famosos ojos de pescado. Si alguna vez han tenido ustedes un ojo de pescado, un esquino, entonces se dice que las verrugas que aparecen a nivel de manos y pies, pues se podrían pues, también confundir con tipo de ojo de pescado. Estas verrugas tienen la característica que tienen superficies en forma de coliflor, que es como el aspecto que presenta. Las verrugas plantares, salen verrugas a nivel de las plantas de los pies y de una forma hacia adentro. Cuando tú caminas, pues sientes dolor. ¿Por qué? Porque están así, como metidas. Las verrugas unguales en las uñas y las verrugas planas que se pueden ubicar en lo que es brazos, cara o nuca. Entonces, si se dan cuenta, el BPH a nivel de lo que son los tipos de verrugas cutáneas pueden aparecer en diferentes partes de nuestro cuerpo. Acá habla de las verrugas plantares. Acá a nivel de la cara, que se podría también confundir con un molusco contagioso. ¿Alguien tiene prendido micrófono? Por favor, silenciarlo. Tenemos acá, a nivel de la nariz, también puede salir estas verrugas. Tenemos condilomas acuminados, verrugas papulares. Espere que alguien tiene el micrófono encendido. No. Lina, el micrófono. Por favor, Lina, micrófono. Yo creo que Lina... No. ¿Ya lo apagó? No, nada. ¿Cómo hago acá para silenciarla? Lina, por favor. Es que Lina como que no está prestando atención. No. Ya, profe, ya se acabó. Ya lo apagó. Ok, gracias, no, porque acá no sé, no me aparece opción. Bueno. Un momento. Bueno.
¿Cambió? ¿Comencé o no sé? ¿Dónde voy? ¿Verrugas comunes en la piel? ¿Sí? Creo que es lo anterior. Esta, ¿sí? Ahí, profe. Tipos de verrugas. Bueno, entonces, Sí. tipos de verrugas vamos a encontrar condilomas acuminados, verrugas papulares, verrugas queratóxicas, verrugas planas, y eso es como el nombre de cómo es el aspecto. Entonces, a nivel laringio también pueden salir verrugas, a nivel oral, nasal, conjuntiva. Bueno, miren, aquí tenemos a nivel de la boca esas verrugas que son obviamente dolorosas. En los dedos, mira acá también, y acá a nivel de la parte del cuello también vamos a encontrar verrugas, acá en los pies, mira acá. Bien. Aquí a nivel de los labios genitales, en nosotros las mujeres, aquí en la parte del ano, mire cómo lo cierran las verrugas. Mire esto, terrible, ¿no? Esto ya es un paciente crónico ahí, para que lleguen esas verrugas a ese estado, que no haya hecho nada para removerlos. En este punto, pues esto se hace más que todo es con cirugía. Y acá vamos viendo la progresión de la enfermedad, en el caso de nosotras las mujeres, cáncer de cervix, cómo es la normalidad y cómo automáticamente se van deformando, mira, hasta tal punto de llegar a un estado 3, que es ya lo más próximo al cáncer. Mire, cuellos con cáncer invasivo, la primera fotografía, lesiones premalignas cuando empiezan a aparecer, y lesiones premalignas de alto grado. La primera es un cáncer de cervix como tal. En el caso de los hombres, miren las verrugas que pueden salir a nivel de la cabeza del pene, acá en el ano, acá miren esta parte del introito uretral. Bueno, entonces, BPH versus neoplasia. Se infecta por VIH, hay una persistencia del DNA viral, luego hay una integración del genoma del huésped con el virus y se produce esa alteración de tipo proliferativo celular. Luego de eso se producen mutaciones en los genes celulares y se dan nuevas mutaciones. Entonces, todas esas consecuciones y etapas del virus va relacionado con el estado ya neoplásico que lleva ya un cáncer invasivo. Entonces, cuando hay muchas mujeres que le hacen la citología, entonces le dice positivo para el virus de papiloma, está a un grado NIT1, ¿ya? O NIT2, NIT3, entonces se lo correlacionan con respecto a cómo está ese paciente en la clínica y la probabilidad alta de que ya llega a un cáncer de cuello uterino. Y aquí vemos el gráfico en donde miramos esos cambios que se van dando. La fotico de arriba es ese cuello uterino lindo, normal, sano, que es el que se debe visualizar cuando nos hacen el examen, y mira cómo se va deformando paso a paso. Entonces nos dice que hay una mayor frecuencia de que se sufra de una lesión leve tipo NIT1 en mujeres entre los 20 y los 28 años. Ya cuando estamos hablando de un estado 2 a 3, ya son mujeres de los 28 años en adelante, y pues ya un cáncer pues estaría en la etapa de los 40 en adelante. Pero pues la naturaleza de los seres humanos nos ha enseñado de que no necesariamente tiene que ser una mujer mayor de 40 para sufrir de cáncer de cuello uterino, porque se ha visto en pacientes muy jóvenes ya ese proceso degenerativo. Bien, ¿qué diagnóstico diferencial debemos hacer? Pues como les decía, sobre todo a nivel de las verrugas, hay muchas enfermedades que también se producen queratosis, verrugas como tal. Entonces nos habla que el molusco contagioso, hacer la diferenciación, queratosis seborreica, líquen plano, neomelanocítico. Bien,
¿Cómo se transmite? Ya lo dije, contacto genital, persona infectada, sexo vaginal, sexo anal. No se han dado estudios en que tú te contagies por sentarte en el baño donde se sentó una persona que tuviera. No se ha visto tampoco por besar a una persona, compartir alimentos, utensilios, no se ha visto. ¿Qué tratamientos se pueden utilizar? En el caso de lo que son las verrugas, hay muchos tratamientos que se pueden hacer, utilizando químicos como ácido tricloroacético, podofilinio, bueno, todos estos, criocoagulación, láser vaporización, LED, procedimientos de excisión electroquirúrgica. Bueno, todos estos tratamientos quirúrgicos, aquí están, crioterapias, electrocirugías. Y tenemos la conización. La conización es una extirpación que se hace de las primeras lesiones que salen a nivel del cuello uterino, que no sean de tipo invasivo, que sean muy superficiales. Este tratamiento se le hace sobre todo a esas mujeres que no han sido mamás, que nunca han sido mamás en su vida, y lo que se intenta es salvar a toda costa el útero para que ella tenga la oportunidad de embarazarse y poder ser mamá. Pero esto solamente se va a aplicar para esas lesiones que son muy pequeñas, que no han alcanzado a lesionar de tal manera el útero, y que es como quitar la parte dañada y pues ya poder darle viabilidad para que la persona pueda hacer ese proceso. Y obviamente pues que no tenga cáncer, ¿no? Porque pues si tiene cáncer, pues no, o sea, esto no se puede hacer, sino que empieza con, tiene virus de papiloma, entonces en un grado 1, vamos a removerte las lesiones, a quitarte ese pedazo. Si tú quieres quedar embarazada, pues debes hacerlo ya o ya, porque pues yo pienso que lo ideal es que una mujer cuando empieza todos esos procesos es hacerse la extirpación total, ¿ya? De su útero o de matriz, para no llegar a un cáncer de seno, que es lo que hacen muchas mujeres por prevención, ya después de los años, sacarse su matriz y evitar pues padecer de estos tipos de cáncer. Y lo otro es la vacuna del VPH, que también ha tenido mucho debate por los efectos secundarios que la vacuna puede producir en las personas, sobre todo efectos secundarios a largo plazo. Entonces ahí hace que pues los padres de familia pues tengan un poco de, algunos, no todos, tengan ese recelo de vacunarse. No sé si ustedes escucharon lo que sucedió en un pueblo donde un lote de vacunas de VPH, los efectos secundarios que causó en muchos jóvenes. Al principio se habló de ella, después más nadie habló del proceso, pero eso sí sucedió, sí fue una realidad. Y pues por eso también se entiende, ¿no? Cómo a veces rechazamos lo que pueda suceder frente a eso, pero como no hay evidencias científicas, pues no podemos decir que sea así. Entonces tenemos las vacunas, que lo ideal es colocar estas vacunas en esa etapa de la pubertad en la cual ni el niño ni la niña han tenido relaciones sexuales. Eso sería lo ideal. Entonces, en el caso de las mujeres, se dice que la edad ideal de 11 a 12 años, mujeres hasta los 26, pero como digo yo, si no has tenido relaciones sexuales, si has tenido una vida, como se dice, sana, y que no tengas la enfermedad, porque si ya estás infectado, si ya lo tienes latente o si te enfermaste, la vacuna no es una vacuna que te va a curar, ni que tampoco va a evitar lo que ya tú tengas. O sea, tienes que estar libre de el virus. Entonces, en el caso de las mujeres dice que hasta los 26, en el caso de los hombres se dice que hasta los 21 años. Entonces tenemos la Gardasil, la Cervarix. La Gardasil es tetravalente y la Cervarix es bivalente. La que se está colocando, si no estoy mal, es la Gardasil, que nos protege de 4 serotipos de los más epidémicos, que es 6 y 11 para verrugas genitales, 16 y 18 para cáncer de cervix. Pero eso no quiere decir que yo no tenga que seguir haciéndome mis controles, mi citología,
así me haya vacunado, porque hay otros serotipos que pueden producir cáncer. Entonces, eso es algo que las personas tienen que tener claro. La vacuna no te exime de que ya no te vaya a dar la enfermedad. Es una vacuna contra la cápsula, no contra las proteínas oncogénicas. La FDA reporta que las dos vacunas contra el VPH, una fue aprobada en el 2006, la otra en el 2009, son seguras para las niñas, para las mujeres, pero más sin embargo nos dicen por allá que se siguen haciendo seguimientos en cuanto a los efectos secundarios que la vacuna pueda evidenciarse en los pacientes. O sea que siguen estudiando esos procesos. ¿Quiénes deben vacunarse? Pues ya les dije. ¿Quiénes son los que deben vacunarse? Los que no hayan tenido una actividad sexual como tal, pero que si la tuvo, pues que no tenga la enfermedad. Y aquí nos habla de las recomendaciones que se deben hacer antes de colocarse la vacuna. Eso es como raro ahí. Los posibles efectos secundarios después de haberte colocado la vacuna: dolor, inflamación o escozor o edema o eritema en el lugar de la inyección, dolor de cabeza, fiebre, náuseas, mareo, vómito, desmayo. Se recomienda que cuando una persona la van a vacunar contra el VPH debe ir bien alimentadita, porque es como fuerte el impacto de la vacuna. Es más, te dicen que tienes que quedarte ahí sentado esperando un tiempo para luego irte, y en el caso, por lo menos si es un adulto, que no tenga que manejar, y que por lo general vaya acompañado. Imagínense lo fuerte que es la carga que lleva la vacuna, ¿no? para ese proceso. Bueno. ¿Preguntas con relación a este tema del VPH? Lina está como que... Lina siguió... Una pregunta, Lina. Yo creo que Lina no está conectada conmigo. No tiene que viajar por día de... ¿Preguntas de este tema, no? Al parecer no. Este es el virus del papiloma. Ok. Bueno, vamos a dar un break de 10 minutos para no saturarnos y continuamos ahorita. ¿Listo? Vale, profe.